Bueno, pues entonces vamos a ponernos en presencia de Dios porque pues ya ven cómo está todo el asunto bien difícil en todos los temas, en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, vamos a persignarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, Dios mío, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en esta ocasión para conocer un poco más sobre ti, para conocer sobre tu palabra. Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Comenzamos, mis estimadas compañeras. Pues vamos a ver ahorita el tema, cómo lo pusimos ahí. El El culto tema, no se debe hacer solamente a Dios. exactamente, pero más que nada es una pregunta. Es como un cuestionamiento que nos Ah, ya, culto. El tema principal es el culto, porque hay diferentes sí. tipos de culto, no nada más uno, ¿no? Entonces, el culto no se debe hacer solamente a Dios, o es decir, no es que nada más a Dios le debemos dar culto, pues no. Ahorita vamos a descubrir por qué. Ya lo sabemos, pero vamos a ir poco a poco disgregando todas estas partes de la explicación para que también nosotros conozcamos la forma de poder entenderlo mejor desde varios puntos de vista y además también poderlo explicar a las personas a quienes queremos hablarles sobre estos temas, ¿no? Es importante esto del culto. Este es el capítulo número 9 de el libro que estamos analizando y reflexionando, que es el libro El diálogo con los protestantes del padre Flaviano Amatuli. ¿Sí? Ya vamos en el capítulo 9. Ya sabemos que nuestros hermanos separados continuamente nos preguntan, ¿para qué sirven las velas? ¿Para qué sirven las veladoras? ¿Y por qué ustedes católicos adoran a los santos? Y luego se atreven a dar un veredicto, a hacerla de jueces y a decir y a determinar. Ustedes son idólatras porque adoran las imágenes, ¿sí? Entonces, para poder contestar estas objeciones, es muy importante aclarar todo lo que se refiere al culto, teniendo en cuenta lo que dice la Biblia. Bien, las nociones generales sobre el culto. Primero, vamos a saber a qué se refiere el culto, ¿no? Vamos a aclarar esos términos y conceptos generales que se refieren a este tema que tenemos nosotros aquí, es el culto. ¿En qué consiste el culto? El culto consiste en un conjunto de actos con que se tributa un homenaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o cosa. Otra vez lo repito. ¿En qué consiste el culto? El culto consiste en un conjunto de actos, o sea, es decir, un conjunto de actos con que se tributa un homenaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o también una cosa, no solamente a Dios. El culto a Dios es específicamente, tiene su nombre y ahorita lo vamos a descubrir, y el culto hacia otras cosas, a los santos, a los ángeles, incluso a la patria también, es otro tipo de culto, por eso hay que saber distinguir. Vamos a ir descubriéndolo poco a poco. ¿Por qué? Porque no es tan fácil de explicar ni es tan fácil de entender todo esto sobre el culto. Y aquí lo vamos a ver porque existen diferentes tipos de culto. Fíjense, hay desde el culto privado, hay distintas formas de clasificarlos y vamos a ir llegando hacia un punto donde nosotros podamos ir haciéndolo más comprensible esto. Fíjense, existen diferentes tipos de culto. Hay culto privado, al igual que culto público.
también hay culto civil, hay culto religioso, hay culto relativo y culto absoluto. Así es que no es tan fácil nada más generalizar en un solo tipo de culto, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. ¿El culto privado a qué se refiere? Se llama privado el culto que es realizado por gente particular. Ahora, el culto público. ¿Cuál es el Se culto público? llama público el culto que es realizado por una comunidad como tal. Ahí está. Culto privado por una gente particular. Culto público, pues es en comunidad, fácilmente, ¿no? Pero también hay culto civil. Esto se refiere a... Se llama civil el culto que es dirigido a todo lo que está relacionado con la humanidad, la patria, el grupo social o la familia. Ejemplo, ¿doy el ejemplo? Sí, adelante. La abuelita difunta que se recuerda cada año con ceremonias especiales. También el día 2 de noviembre o el aniversario de su muerte. Los hombres ilustres o los héroes. Y ahí estamos viendo, ¿no? Alguna imagen. Y a todo lo que los simboliza. La bandera simboliza la patria o representa. La fotografía representa a la abuelita difunta, el monumento representa a Benito Juárez, etcétera, ¿no? Así es. Por eso nosotros podemos dar un culto civil a nuestra patria, a nuestra bandera. Por eso le rendimos respeto a nuestra bandera y no tenemos ningún problema para decir, eres idólatra porque le estás dando honores a una bandera o a la patria. No, eso no tiene nada que ver. Este es Nada que ver. un culto civil totalmente. Bien, ahora vamos a seguir. El culto religioso. Se llama religioso el culto que es dirigido a Dios y a las personas. Ese es el culto. Ejemplo, los ángeles y los santos o cosas. Ejemplo, la cruz, imágenes, etcétera. Todo lo relacionado con Dios. Así es, culto religioso pareciera que nada más es a Dios. Sin embargo, al hablar de culto religioso tiene todo, tiene que ver mucho con lo que no, con la religión, o sea, lo que nos religa con nuestro Dios. Y en ello también entran los ángeles y los santos, ¿sí? O también las cosas, la cruz, por ejemplo, nosotros tenemos la cruz como algo muy importante, como un testimonio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para recordarlo, ¿sí? Lo que Él se entregó por nosotros, ¿no? Imágenes también de nuestro Dios. Todo esto relacionado con Dios y no hay ningún problema en ejercer este culto religioso. Luego tenemos el culto relativo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se le llama relativo el culto que se dirige directamente a un objeto, pero termina en la persona o cosa que el objeto simboliza o representa? Y ahí viene un ejemplo. Cuando se rinde homenaje a la bandera o al monumento de Benito Juárez, se requiere honrar a la patria y al benemérito de las Américas, representados en la bandera o el monumento. Cualquier culto que se atributa a los símbolos, por ejemplo, la bandera, la columna de la independencia, etcétera, a las fotografías, imágenes, esculturas o reliquias, objetos relacionados con Cristo, la Virgen y los santos, eso es relativo. Eso es relativo. Podemos rendirle homenaje. Un culto relativo es rendirle homenaje, por ejemplo, a Benito Juárez, ¿sí? Se quiere honrar a la patria y al benemérito de las Américas, representados en la bandera o el monumento. No tiene ningún problema ese tipo de culto. Culto absoluto. Se llama absoluto el culto que se dirige directamente y termina en la persona o cosa que se quiere honrar. Es el culto que se refiere directamente a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos, a los seres queridos o a la patria.